entiende, está hablando de las personas que no la entienden, no la entiende, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando el mensaje del reino está siendo predicado, el Señor Jesús dice que el mismo Satanás, para que tanto al hombre o a la mujer que no está entendiendo o no tiene la revelación de lo que es el reino de Dios, y se lo roba. Es interesante, porque cuando predicamos de sanidad, cuando predicamos de diferentes, quizás el enemigo envía sus demonios para entretenernos, pero cuando el mensaje del reino está siendo predicado, él mismo se hace presente para robarte la palabra. ¿Por qué? Porque es tan importante el que tú y yo entendamos para qué tú y yo hemos sido creados. Es tan importante que tú y yo sepamos que la obra redentora en la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo, no solamente fue para salvarnos, sino que fue también para que tú y yo sojuzguemos, gobernemos y reinemos la tierra. Amén. Muchos nos hemos quedado, pues el Señor Jesús simplemente murió en la cruz, me salvó y ya está. Pero estamos entendiendo, por eso dice que Él se opone tenazmente. Porque cuando el evangelio del reino es predicado, cuando una iglesia predica el evangelio del reino, ¿por qué? Porque cuando se está predicando el evangelio del reino viene y nos recuerda y nos devuelve nuestra identidad. Amén. Y eso a Satanás no le gusta. A Satanás no le agrada. Satanás prefiere tenernos engañados, haciéndonos creer, ¿verdad?, que simplemente hemos sido salvados para estar sentados. Pero el mismo Señor Jesús dice, ¿verdad?, que ustedes y yo hemos sido creados para sojuzgar y reinar la tierra. Amén. Pablo nos dijo en su carta a los Efesios de qué reino salimos para entrar al reino de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo y de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos ahí. En otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo, usted y yo hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hagamos una enumeración del reino de las tinieblas de donde fuimos trasladados. De acuerdo a estos versículos, número 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí no hablamos de una muerte física, hablamos de una muerte espiritual. Estábamos desvinculados, alejados de Dios, ¿verdad? Y alejados de su voluntad. Punto número 2, nosotros nos encontrábamos siguiendo la corriente de este mundo. O sea, se refiere a la influencia, ¿verdad?, a la influencia de las fuerzas ocultas y al sistema mundano que guía a la gente a desobedecer a Dios. Punto número 3, nos encontrábamos conformados al príncipe del aire, Satanás. Estábamos bajo la influencia de Satanás y su sistema de poder que opera en los hijos de desobediencia.
4, teníamos espíritu de hijos desobedientes. 5, vivíamos conforme a los deseos de la carne. Se refiere a nuestra vida egoísta, donde buscábamos nuestro propio placer, ¿verdad? E ignorábamos la voluntad de Dios. 6, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Buscábamos nuestra propia satisfacción, sin tomar en cuenta la perspectiva de Dios y sin que esa búsqueda esté alineada con los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. 7, nuestra naturaleza era ser hijos de ira. Por eso, amada iglesia, usted y yo no nos tenemos que equivocar, ¿verdad? Pensando en que nosotros éramos buenos. Nosotros no éramos buenos. Nosotros estábamos en un reino de las tinieblas, y yo le decía que el sinónimo de tinieblas era maldad. Por eso tú y yo, ¿verdad?, no nos debemos de equivocar que nosotros, o pensar que nosotros éramos buenos cuando estábamos separados de Dios. No lo éramos, amada iglesia. Cuando nosotros nos encontrábamos separados de Dios y de su gracia. Estas 7 cosas que acabo de enumerar era lo que nos separaba de Dios y nos hacía parte del reino de las tinieblas. Damos gracias a Dios porque Él nos extendió su gracia, su misericordia al enviar a Jesús a morir por nosotros en una cruenta cruz, donde cargó nuestros pecados y nuestras rebeliones. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Qué bueno es nuestro Dios, porque aún siendo malos, envió a su Hijo a morir por nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, vamos a leerlo, y dice, Efesios 2, versículo del 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tremendo ese verso. Cuando nosotros miramos leemos esto, si gusta, usted vuelva a leer ahí en su asiento, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, donde dice muertos en pecados. Esa era la condición en la que ustedes y yo nos encontrábamos. Estábamos muertos. Esa era la condición. Y Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, se puso en acción. Amén. Cuando nosotros miramos y leemos estos versos, si usted se fija, estos versos están en tiempo pasado. O sea, esto es algo que ha sucedido, no que va a suceder. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay 3 cosas escondidas en este verso. Y el número 1 dice: nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, tú y yo nos tenemos que esforzarnos por conseguirlo. Toque a su hermano que está al lado y dígale: yo tengo vida con Cristo. Yo tengo vida con Cristo. Note algo, estos versos están en tiempo pasado, ya se cumplió. Amén. No es algo que va a suceder. Punto número 2. Decía que el punto número 1 era que nos dio vida juntamente con Cristo. Punto número 2 está en el versículo 6. Dice que juntamente con Él, o sea, juntamente con Cristo, nos resucitó.
Toque a su hermano y dígale: yo he resucitado juntamente con Cristo. Vamos, créaselo, créalo. Créalo, amado, suelte esa palabra. Usted tiene que creer lo que no lo que dice Magali, sino lo que dice la palabra. Suelte para que Dios nos haga libre, para que el enemigo no nos engañe y nos haga creer que todavía seguimos muertos, que todavía le pertenecemos, que todavía estamos en su reino. No, nosotros ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Nosotros estamos en el reino de Dios. Se nos ha sido asignado un reino. Y como estamos en ese reino, ¿verdad? Yo me repetía esto. Yo decía: yo tengo vida con Cristo. Yo he resucitado con Cristo. Y en el versículo 6, también en el punto B, dice que nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que toque a su hermano y ahora dígale a su hermano: estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es tu posición, amada iglesia. Esa es nuestra posición. Para eso el Cordero de Dios vino a esta tierra. Nos sentó juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para reinar. Para reinar. Cuando nosotros estudiamos, leemos, ¿verdad? Hoy yo estos días leía todo más o menos lo referente al reino en la Biblia, y me encontré que el profeta Isaías, en el capítulo 9, cuando él profetiza, porque un niño nos es nacido, pero él también no solamente profetiza que el niño nacería, sino que vendría y traería un reino, y que ese reino no tendría fin, y que ese reino no tendría límites. Y usted dirá: pero ¿por qué si ya el Señor Jesús ya está? Pero para eso estamos nosotros, porque el profeta Daniel en el capítulo 7 también dice, creo que es 27. Mire lo que dice, vaya la palabra. Yo decía Isaías 9, 6 y 7. Pero vamos ahora también al libro de Daniel, capítulo 7, 27, y reciba eso en su espíritu. Amén. Dice: y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado a quién, amada iglesia. Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Oh, mira, esto es Biblia. Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, ya se profetizaba que el Señor Jesús venía trayendo un reino, y que ese reino nos lo iba a dar a nosotros, a su amada iglesia. Amén. Así que gloria a Dios, porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Por eso Efesios capítulo 2, del verso del 4 al 6, encierra una verdad muy importante en todo el cristianismo: de que tengo vida con Cristo, de que he resucitado con Cristo, y de que estoy sentada en lugares celestiales. Amén. Eso es reino, amada iglesia. El apóstol Nahum dice: he leído libros y he escuchado tantos mensajes acerca del reino de Dios que solamente enfatizan las bendiciones del reino, la autoridad y la herencia que podemos recibir por estar en el reino. Pero observo, dice él, que hay muy poca mención acerca de la necesidad de que tú y yo tengamos que renunciar a la ciudadanía del reino de las tinieblas con sus obras pecaminosas. ¿Cuánto decimos: Señor? Vamos, dígalo conmigo:
Yo renuncio a todo reino de las tinieblas, junto con sus obras pecaminosas. Renuncio a toda iniquidad, renuncio a todo pecado, en el nombre de Jesús. Amén. Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento tomaron esta postura acerca del reino de Dios. Creo, y es mi humilde opinión, dice nuestro apóstol, que hay millares de llamados creyentes a los cuales, dice, no le voy a cuestionar su salvación. Pero los frutos que muestran no son los frutos del reino de Dios. ¿Será posible, amada iglesia, que nosotros queramos la ciudadanía del reino, pero no las responsabilidades del reino? ¿Verdad que hermoso es recibir ese reino y poder decir lo que yo les he dicho que repitan? Pero hay, dentro de ese reino, hay responsabilidades. Amén. No solamente queramos lo bueno, sino que también hay que coger, ¿verdad?, todas esas responsabilidades que hay dentro de la ciudadanía del reino. Si me considero, dice él, un siervo fiel del Señor Jesús, no puedo dejar de decir lo que las Santas Escrituras denuncian como impedimento para entrar al reino de Dios. No podemos enamorarnos de la gracia que predica Pablo y a la misma vez rechazar los requerimientos para los que somos ciudadanos del reino de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses 3:20, él nos recuerda, ¿verdad? Y nos dice que nuestra ciudadanía, amén, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Ahora vamos a leer al apóstol Pedro y vamos a leer Primera de Pedro 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 11 hacia adelante. Y dice el apóstol: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén, lo vamos a dejar ahí. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Aquí tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos recuerdan que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos y por lo tanto él nos dice, nos enseña y nos dicen que no debemos apegarnos aquí a la tierra, sino que vivamos aquí en la tierra como peregrinos, como que estamos de paso. Amén. Amén. Y es muy importante, amada iglesia, lo que acaba de decir el apóstol Nahum, ¿verdad? ¿Será posible que nosotros queramos la ciudadanía del reino, pero no las responsabilidades del reino? Y cuando yo me hacía esta pregunta, ¿cuál es esa responsabilidad? ¿Cómo es que nosotros queremos vivir de acuerdo a lo que el rey dictamina, ¿no? Entonces, todo esto está aquí en la palabra. ¿Y cuáles son los requisitos o los principios del reino? Y el Señor me llevaba a lo que la pastora siempre nos recalca, que nosotros siempre lo tenemos que leer. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, donde habla a partir de las bienaventuranzas.
donde se habla del amor, donde se habla del perdón, ¿verdad? Donde se habla de la santidad, donde se habla de cómo usted, ustedes y yo, como ciudadanos del reino, nosotros nos tenemos que comportar. Entonces yo decía, ¿cómo será? Entonces, pues bueno, así que les animo, les invito a que cuando estemos en nuestra casita, vayamos a Mateo 5, 6 y 7. Ahí está, amada iglesia, lo que es el principio del reino. Ahí está, punto por punto, cómo es que ustedes y yo tenemos que caminar en esta tierra. Amén. Vayamos a 1 de Corintios 6, 9, 11. Mire lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Todos lo tienen. Todos tienen 1 de Corintios 6, 9, 11. Amén, ¿verdad? Vayamos leyendo porque es muy importante. Solamente lo voy a leer, no voy a entrar en ello porque dice, no erréis, dice el Señor, ni los fornicarios, aquellos que están en fornicación, ¿verdad? Aquellos que tienen relaciones fuera del matrimonio. Dice, ni los idólatras. Los idólatras son aquellas personas que, o somos los que muchas veces ponemos ya sea personas o trabajo en el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Ni los adúlteros, los que cometen adulterio, ¿verdad? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que hablamos mal, ni los estafadores. Mire, ¿se da cuenta lo que pone el Señor? ¿Cómo va enumerando todo? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice el versículo 11, y esto éramos, amén. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados por la sangre del Cordero inmolado. Y esto no fue algo que Pablo lo mencionó, como se dice, de pasadita. Que Pablo lo mencionó de pasada una sola vez. Dice, por lo menos 3 veces fue muy firme en sus declaraciones. Te daré una más, dice el apóstol Nahum. Vayamos a Efesios 5, versículo del 5 al 8. Y dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, vuelve a nombrarlo, ¿verdad? O inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo pasado, en otro tiempo dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Lo leía
en Primera de Pedro 2:11. Nosotros tenemos, ¿verdad? Somos luz en el Señor. Y como somos luz, ¿cuántos son luz? Todos, ¿verdad? Qué hermosos. Amén. Todos somos luz. Y como somos luz, el Señor nos dice, camina, anda como luz. Donde quiera que usted vaya, usted es luz. En Mateo 13, ¿verdad? Habla de las parábolas, ¿no? Y dice que nosotros, amada iglesia, somos la luz ¿de qué? Del mundo. Del mundo. Nosotros no somos luz solamente en estas 4 paredes. Usted es luz en su trabajo. Usted es luz donde quiera que usted va. Usted es luz. Usted entra. Cuando nosotros caminamos bajo los principios del reino de Dios, cuando nosotros caminamos bajo la revelación que el Espíritu Santo de Dios nos da, de que somos hijos de luz, usted va, entra y las tinieblas tienen que disiparse. ¿Por qué? Porque llegó un hijo de Dios, porque llegó uno que camina como un verdadero ciudadano del reino. Y también dice la palabra, también creo que es en Mateo 13, dice que nosotros somos la sal ¿de qué? De la tierra, de toda la tierra. Cuando nosotros como iglesia perdemos esa sal, cuando la sal dice pierde su sabor, sucede que la sal va a ser ¿qué? Hollada, ¿verdad? Pisoteada. Eso sucede cuando nosotros como iglesia dejamos de sazonar la tierra. Cuando dejamos de ser luz, la iglesia viene a ser devastada, viene a ser pisoteada, viene a ser insultada. Amén. Ciudadanos, nosotros somos ciudadanos con derechos legales en el reino. Yo les decía anteriormente que teníamos requisitos, ¿verdad? Que principios, y que eso lo encontrábamos en el libro de Mateo 5, 6, 7. Ahí Dios nos dice cómo es lo que tenemos que caminar. Amén. Y ahora dice ciudadanos con derechos legales en el reino. Usted tiene derecho legal en el reino de Dios. Tiene derecho legal. Amén. En Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 28, 29, dice, mire lo que dice esto. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Es para aquel que permanece, ¿verdad? El Señor Jesús le dice a sus discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Por lo tanto dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Este pasaje es un pasaje que nos hace reflexionar y nos advierte, ¿verdad? Aquí vemos a Jesús reconociendo la fidelidad de sus discípulos. Amén. Y no solamente reconoce su fidelidad, sino que les anima a perseverar en medio de la tribulación. ¿Cuántos pasamos por tribulaciones? Todos, amados, de diferente manera, pero aquí no hay nadie que no haya pasado por tribulación, por proceso, por desierto. Y
Señor Jesús nos anima a que en medio de ese proceso que nosotros podamos estar pasando, nos anima a perseverar en Él, a seguirlo buscando, a seguir agarrados de Él. Amén. Entonces vemos la importancia de la fidelidad, la perseverancia y confianza en Dios, incluso en los momentos más difíciles que tú y yo nos podamos encontrar. Amén. Las palabras de Jesús no dejan lugar a dudas. Que hay un reino asignado a los hijos de Dios. El reino es del Padre. Amén. El reino es del Padre. Pero al Padre le plació asignar ese reino a su Hijo Jesús. Amén. Es el mismo reino que Dios le había asignado a Adán. Es el mismo, amada iglesia. Cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Le asignó un reino, ¿verdad? Eso lo encontramos en Génesis 1, ¿verdad? Y en Génesis 2. Eso lo aprendimos en el capítulo número 1 de esta enseñanza de agentes del reino, ¿verdad? Entonces, aprendimos ahí que Dios le dio un reino a Adán. ¿Sí me entienden, verdad? Amén. Entonces, pero resulta que Adán, cuando pecó, prácticamente se lo entregó ¿a quién? A Satanás. A causa del pecado, se le entrega a Satanás. Y entonces el hombre perdió ese poder, esa autoridad y ese dominio que Dios le había dado. Pero gloria a Dios que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él vino y recuperó ese reino que perdió Adán. Lo recuperó. Ese mismo poder, esa misma autoridad, ese mismo dominio, ese mismo reino, ¿se lo entregó a quién? A la iglesia. Esa misma autoridad, ese mismo reino, te lo ha entregado a ti y a mí. Amén. Dice, en ese reino estaba toda la autoridad, el dominio y todos los recursos necesarios y suficientes para administrar el gobierno de la tierra. Adán no tenía que afanarse por nada, porque aún antes de él ser creado, ya Dios le había preparado un planeta con todas las cosas que fueran necesarias para el sostenimiento de Adán y de todas las aves y animales que Dios había creado. Amén. Dios dice que antes de crear a Adán, la Biblia dice en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de él. Veamos a Jesús que vino a la tierra y no hay ni una mención de que Jesús se afanara por las cosas de esta vida. Estoy seguro que aún desde su niñez Jesús vivía consciente que el Padre le había asignado un reino y que todo lo que él necesitaba estaba dentro de ese reino. Cuando Jesús dijo que busquemos el reino primeramente para que las demás cosas nos fueran añadidas, Jesús nos estaba hablando de la calidad de vida que él tenía. Nunca hay una incidencia en los evangelios que veamos a Jesús nervioso por lo que tenía que predicar, por los enfermos que vendrían para ser sanados. Jesús estaba tan conectado con el reino de su Padre que antes que apareciera la situación, ya él tenía asegurada la provisión. Y es por eso que el mismo Señor Jesús en el libro de Mateo 6, él nos dice, por nada estéis
afanosos. No te preocupes qué has de comer, qué has de vestir, no te preocupes nada. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas va a venir por añadidura. Amada iglesia, todo lo que tú y yo necesitamos no está aquí en la tierra. ¿Por qué no está en la tierra? Porque no somos de la tierra. Amén. Nuestra ciudadanía es del cielo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Y como nuestra ciudadanía del cielo, todo lo que tú y yo necesitamos, ¿está dónde? En ese reino. En ese reino. Por eso la tierra no te puede proveer nada. No me puede proveer nada. Es Dios quien nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Así que nos vamos a quedar ahí. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Damos gracias a nuestro Dios porque Él es infinitamente bueno. Amén. No sé quién lleva.